En la primera actividad del ejercicio 3, los pasos son: primero, seleccionar la hoja planilla. A continuación, se debe de seleccionar las celdas F2 a F45. Nos posicionamos en el cuadro de nombres y escribimos rango de celdas de F2 a F41. Enter. A continuación, nos dirigimos a la pestaña de inicio. Luego, en el grupo de número, se activa el botón de más. En la ventana que aparece, seleccionamos la categoría personalizada y luego nos dirigimos en la parte derecha en tipo para escribir el formato sugerido. Primero nos están pidiendo el año, Y. Se deja un espacio, luego el mes, MMM. Nuevamente un espacio y luego D del día. A continuación aceptar. Luego un clic fuera del rango seleccionado. En la siguiente actividad se selecciona la hoja planilla. A continuación, el encabezado de edad, que es la columna E, damos un clic. A continuación, en la columna H, con control sostenido, se le da clic. A continuación, nos dirigimos a la pestaña de inicio. En el grupo número se activa el botón de más. En la pestaña de número nos dirigimos a la categoría número. En las posiciones decimales se debe de activar 3 decimales. Se debe de activar 2 decimales. Luego, un clic en aceptar. Para finalizar, clic fuera del rango seleccionado. En la siguiente actividad, se selecciona la hoja planilla. Luego, nos dirigimos al cuadro de nombres y se escribe el rango que se necesita seleccionar. Desde E2, 2 puntos, hasta E41. Luego de seleccionar el rango, se selecciona la pestaña de datos. En el grupo de herramienta de datos, se activa el botón validación de datos. En la ventana validación de datos, en la pestaña configuración, en la opción permitir, se debe de cambiar a números enteros. En datos se selecciona la opción adecuada 18 y en máximo 65. Luego se selecciona la pestaña mensaje de error. Se verifica que el estilo sea alto. Luego en el mensaje de error se escribe el mensaje sugerido. Utilice números del 18 al 65. A continuación, un clic en aceptar. Luego, clic fuera del rango seleccionado.
En la siguiente actividad se selecciona la hoja planilla. Luego seleccionamos el rango sugerido. Colocamos el cuadro de nombres desde I2 hasta I41. Enter. Luego de tener el rango de celdas seleccionado, se activa la pestaña de datos. Nos dirigimos a herramienta de datos y se debe de activar validación de datos. En la ventana de diálogo, en la pestaña configuración, en el criterio de validación en permitir, se selecciona números enteros. Luego, en datos, se selecciona entre y en el valor mínimo se escribe el número 1 y en el máximo el número 3. Luego se activa la pestaña de mensaje de entrada y en el título se escribe el título sugerido: nivel del edificio. En el mensaje de entrada se escribe: introduzca valor entre 1 y 3. Luego, en la pestaña mensaje de error, se debe de verificar que el estilo sea alto, el símbolo de una X, y luego en el título se escribe nivel del edificio inválido. En el mensaje de error debe tener un mínimo de 1 y un máximo de 3. Luego un clic en aceptar. A continuación un clic fuera del rango seleccionado. En la siguiente actividad se activa la hoja inventario. Luego se activa la flecha de diálogo del filtrado de tipo y se selecciona ordenar de la A a la Z. Luego se selecciona la pestaña de datos. En el grupo de esquema se activa el botón subtotal. En la ventana subtotal, para cada cambio en, se debe de seleccionar tipo del producto, usar la función suma y se debe de agregar el subtotal a la columna costo. Se desactiva total. A continuación, clic en aceptar. En la siguiente actividad se selecciona la hoja inventario. Luego se seleccionan las columnas E y F, dando un clic en el encabezado de cada columna. Luego se activa la pestaña de datos. En el grupo de esquema se selecciona el botón agrupar. Luego un clic fuera del rango marcado. En la siguiente actividad se debe de activar la hoja esquema. A continuación se selecciona cada rango según la región. Iniciamos por la región central. Luego se activa la pestaña de datos. En el grupo esquema
se activa el botón agrupar. En la ventana de diálogo se verifica que esté activado agrupar por filas. A continuación, aceptar. Luego se selecciona el siguiente grupo de la región norte. Luego seleccionamos datos. En el grupo esquema activamos agrupar. En la ventana agrupar se activa por filas. Luego aceptar. A continuación se selecciona la región sur. Se activa datos, esquema, agrupar y se verifica que esté activado por filas. Luego aceptar. Luego se da clic fuera del rango marcado. En la parte izquierda se pueden verificar los grupos agrupados. Con el signo menos se ocultan y con el signo más se activa el contenido de los datos agrupados. En la siguiente actividad se selecciona la hoja nómina. Primero se selecciona toda la tabla. Luego se activa la pestaña de datos. En el grupo ordenar y filtrar activamos el botón ordenar. En la ventana ordenar, en la columna que se necesita ordenar, se selecciona el puesto. Luego se verifica según sea valor de la celda y luego el orden de la A a la Z. A continuación aceptar. Luego se debe de activar la pestaña de datos. En el grupo esquema se activa el botón subtotal. En la ventana de subtotal, para cada cambio en, se selecciona puesto. En la función se selecciona suma y agregar subtotal a sueldo base y total final. A continuación, clic en aceptar. De esta forma podemos visualizar los subtotales según cada puesto. Luego un clic fuera de la tabla para deseleccionar. En la siguiente actividad se selecciona la hoja calificaciones. Nos colocamos dentro de la tabla. Luego se activa la pestaña de datos. En herramienta de datos se activa el botón quitar duplicados. A continuación se desactivan todas las casillas y se deja activado solo número. Luego aceptar. Nos da un mensaje donde nos indica que se han eliminado 4 registros. A continuación, aceptar. En la siguiente actividad, nos dirigimos a la barra de fórmulas y en el cuadro de nombre le damos clic a la flecha de diálogo y buscamos el rango de celdas llamada existencia. Luego de tener el rango seleccionado, activar la pestaña de datos y en el grupo herramienta de datos se activa el botón quitar duplicado. A continuación, aceptar. Luego, aceptar.